Bueno, mi nombre es Valeria Folini, yo soy actriz, directora, docente, dramaturga, investigadora en Teatro del Bardo, y también trabajo en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADE, en el profesorado de teatro, donde estoy a cargo de 2 materias, dirección teatral e investigación teatral, que se dan en 4.º año de la carrera. Teatro del Bardo es una agrupación, un colectivo de artistas, teatristas, músicos, en algunos momentos también de nuestra historia hubo artistas plásticos, hay bailarines y bailarines, que lo que intentamos es construir una profesión a partir de nuestro oficio. Una de las primeras premisas que tiene este grupo es intentar profesionalizarnos, como les decía antes, y por esto vivir de nuestro trabajo, pero hemos puesto como escollo, como obstáculo, como obstrucción, intentar vivir de las funciones y no de dar clases, no de ser docentes. No porque no hagamos docencia y no demos clase, de hecho tenemos un espacio que se llama Escuela del Bardo desde el 2019, sino intentando construir una profesión desde donde nosotros pusimos el hincapié cuando formamos el grupo, que es de ser actores y actrices. Es decir, nuestro grupo no tiene dirección, no tiene un director o una directora de grupo. Sí, obviamente cada puesta en escena tiene su director o su directora, y nosotros pusimos la punta del compás en la actividad de la actuación, revalorizando este espacio que en el movimiento de teatro de grupo al que nosotros adscribimos y pertenecemos, era siempre, lo veíamos como un espacio de mano de obra, ¿no? En donde un director o directora, casi siempre director, tenía la potestad de diseñar los procesos pedagógicos, los procesos creativos, la dramaturgia de los espectáculos, la dirección de los espectáculos, y por lo tanto ir construyendo un discurso bastante único y casi siempre masculino. Entonces, nuestro Teatro del Bardo se funda en reacción a este tipo de grupo verticalista, y pretendemos, no siempre nos sale, tener una organización horizontal en donde, como les decía, esté valorizado el espacio de la actuación por sobre todos los otros. Entonces, como actores y actrices que queremos actuar, el primer escollo que nos encontramos es la escasez de público, lo tenemos todos. Todos sabemos que nadie vive de una temporada haciendo funciones a salas, y mucho menos en las provincias como nosotros, como ustedes y como nosotros, nosotros vivimos en Paraná. Entonces, nuestro grupo hereda de un grupo anterior que se llama Viajeros, que era un grupo porteño del que yo formaba parte, un equipo de educación por el arte. Cuando digo hereda es porque es una metodología que en el grupo anterior nosotros indagamos, investigamos, inventamos o copiamos, quién sabe, rearmamos en función de experiencias que habíamos escuchado, que tiene que ver con un proyecto de investigación teórica práctica acerca de qué implicancias pedagógicas puede tener un hecho artístico dentro de una comunidad educativa. Es decir, utilizar el teatro, en este caso el teatro, la música, las artes plásticas, dependiendo del espectáculo, como herramienta pedagógica. Para la construcción de este equipo de educación por el arte, nosotros abrevamos mucho en un teórico que se llamó Jorge Wagensberg, que murió hace muy poquito, un físico catalán, que fue el fundador del Museo de la Caixa, que él habla de que tiene un libro hermoso, seguramente lo han escuchado o lo han leído, un libro hermoso que se llama Si la naturaleza es la respuesta, la pregunta ¿cuál es? Y ese libro a nosotros nos abrió mucho el horizonte de entender un par de cosas que él explica en relación al arte. Lo primero que dice es que el arte es una de las formas de construir conocimiento, tanto como la ciencia y como la religión. Esto, por supuesto, no lo dice él por primera vez, pero nosotros abrevamos en este conocimiento a partir de la lectura de Wagensberg. Y él habla del arte como una forma, la particularidad de la metodología del arte sería que el arte puede comunicar entidades ininteligibles, puede comunicar el amor, puede comunicar la tristeza, puede comunicar la alegría, algo que científicamente es imposible comunicar. O sea, puede comunicar entidades ininteligibles, y por otro lado, la metodología del arte intenta hacer que sea una experiencia, a diferencia de la ciencia, que es una teoría, y que expanda
la experiencia de la realidad, que haga explotar la realidad. Esta idea para mí es maravillosa. O sea, el arte lo que hace es expandir las fronteras de lo posible. Entonces, a partir de esa idea y de la idea de que si la respuesta a todas nuestras preguntas es la naturaleza, lo que nosotros tenemos que hacer es construir las preguntas, empezamos a pensar que el teatro tal vez podía ayudar en un contexto educativo a generar preguntas. A partir de todas estas ideas, abrevamos un poco también en Herbert Reed, que es el que habla de educación por el arte y que teoriza sobre educación por el arte, haciendo la distinción entre educación por el arte y educación artística. Lo que nosotros habitualmente vemos en las escuelas es que hay educación artística, es decir, hay unas horas de música, hay unas horas de plástica, hay unas horas con suerte de teatro, hay unas horas con suerte de danzas folclóricas, pero son compartimentos estancos que en general, estoy hablando no de un caso en particular, sino en la generalidad de lo que nosotros percibimos cuando vamos a las escuelas, que en general no se tocan con la currícula dura, con matemática, con lengua, con historia, sino que, bueno, aprendo a tal cosa, aprendo a pintar, aprendo a hacer música, pero esa educación artística no necesariamente tiene relación con los contenidos de la currícula que desde un paradigma positivista, como tiene nuestra educación todavía, o neopositivista, está muy valorado el trabajo intelectual y racional por sobre el trabajo físico, corporal, emotivo, sensorial. Entonces, abrevando ahora yéndonos un poquito más lejos, en Platón, que dice que la base de la educación debería ser el arte y no la materia artística, sino el arte como posibilitador de sensibilizar a las personas para querer aprender. Entonces, la educación por el arte no viene a enseñar teatro o a enseñar música o a enseñar danza. Lo que viene a hacer es a usar el arte, y cuando digo usar lo digo a propósito, porque también hay toda una corriente con la que nosotros no discutimos y que a nosotros también nos parece que está bien porque pensamos una cosa y también pensamos la otra. El arte claramente es inútil y está bien que así lo sea, no estamos discutiendo eso, ni estamos haciendo una militancia de la utilización del arte de una forma capitalista. O sea, haciendo esta salvedad, digo, usar el arte como una herramienta pedagógica, no solamente para facilitar la labor docente a partir de que una estudiante o un estudiante viendo un espectáculo de teatro se pregunte algo y entonces el docente pueda en el aula gestionar la respuesta a esa pregunta o ayudar a gestionarla, sino también una herramienta pedagógica para nosotros, barderos y barderas, que hacemos teatro, en muchos sentidos. En primer lugar, porque nosotros podemos decir que lo poco que hemos aprendido del teatro lo hemos aprendido haciendo funciones y las funciones las hicimos en escuelas. Cuando decimos hacer funciones en escuelas, hablando de la formación actoral, hablamos de hacer funciones en un contexto que no está preparado para hacer teatro, con un público que no vino a vernos, que no quiere vernos, muchas veces no quiere vernos, no les interesa en absoluto lo que nosotros hacemos. Esto pone a nuestra actividad como artistas en un lugar muy distinto al de un grupo de teatro que hace funciones en sala los sábados a la noche para gente que decidió no solo vestirse, salir de su casa e ir a ver teatro, a consumir teatro, que ya es un montón, sino que encima va a pagar una entrada por hacerlo y le guste o no le guste el espectáculo, se va a quedar sentado en la silla hasta el final. Bueno, todas esas condiciones, sumado a que generalmente, en la mayoría de los casos, habrá una iluminación que delimite un espacio escénico de un espacio de platea, o no, puede que no, pero digo, en el 90% de los casos los hay. Hay una convención teatral a la que adscribe ese espectador. Hay una empatía que ese espectador ya tiene de antemano, quiere venir a vernos y quiere que le guste, ¿no? Bueno, todo eso en la escuela no existe. Entonces, los actores y las actrices que hacemos teatro en los patios de las escuelas, de alguna manera estamos obligados a redoblar técnicamente el esfuerzo para revertir todas estas situaciones que acabo de mencionar
que no tenemos en el patio de una escuela o en un salón de actos. Eso impone un montón de cuestiones. Impone cuestiones estéticas que tienen que ver con el ritmo del espectáculo, sobre todo con el ritmo del espectáculo, primero que nada sobre el ritmo del espectáculo, sobre el género. Muchas veces nuestros espectáculos, hablo de Teatro del Bardo específicamente, tienen una temática social muy dura o tienen, abrevan en cuentos o en mitos que cuentan historias difíciles, y sin embargo nuestro espectador modelo, aquella persona a la que va dirigida el espectáculo, son adolescentes de entre 13 y 18 años. Entonces sabemos que necesitamos generar una multiplicidad de géneros en el espectáculo, en los espectáculos, para conseguir que la atención de ese espectador se renueve permanentemente. Dicho en criollo, los primeros 10 minutos hay que hacerlos reír. Porque tienen que entrar, porque tienen que decir, puede ser que esto esté bueno y relajarse. Bueno, ese tipo de, como un ejemplo de un montón de otras cuestiones técnicas que vamos aprendiendo y construyendo en el camino, tiene que ver con lo que a la larga, después de 25 años que tiene el grupo, va generando una poética, una forma de hacer teatro y también una forma de gestionar actores y actrices que puedan trabajar en estas condiciones y que tengan el bagaje técnico para afrontar determinada forma de hacer teatro. Bien, entonces, les decía, el teatro es una herramienta pedagógica, el teatro en las escuelas, no solamente para docentes y estudiantes, sino para quienes hacemos teatro en las escuelas, que debemos aprender a hacerlo, porque no hay ninguna, al menos a nosotros, no, en la formación específica de los actores y actrices de Teatro del Bardo, no hubo una escuela que nos enseñó a hacer esto, una escuela, una institución, un taller, o ni siquiera la experiencia de otros compañeros que lo hubiesen hecho antes. Bien, entonces, lo primero que quería como puntualizar es la diferencia entre educación artística, que es súper valiosa y que militamos en las escuelas. Está buenísimo que los chicos aprendan teatro, música, danza, artes visuales en las escuelas, pero lo que tratamos de motivar a la reflexión es si esas disciplinas artísticas que lo que hacen es ampliar la experiencia del mundo de esos estudiantes, no deberían ser transversalmente base y también contenido de las otras materias, ayudar a que los y las estudiantes entiendan el mundo que habitan de una manera más integradora e integral de toda su personalidad, no solamente las cuestiones racionales, sino también las cuestiones emocionales, las cuestiones ideológicas que no son intelectuales, las cuestiones políticas, sociales, que atraviesan a todas las personas y, por supuesto, obviamente, adolescentes. Yo hablo de adolescentes porque la mayor parte de nuestro trabajo, también trabajamos para niños y niñas, pero mucho menos, está destinada a ese público, por eso hablo de adolescentes. Pero también trabajamos para adultos y para adultos mayores, también dentro de comunidades educativas, en escuelas nocturnas para jóvenes y adultos. Pero bueno, como nuestro espectador modelo, aquel para quien construimos el espectáculo, es un o una adolescente de 15 años. Esto nos ha permitido muchas cosas. Nos ha permitido ahondarnos y reflexionar sobre cuestiones pedagógicas que no necesariamente están inmersas en nuestra profesión, ni son necesarias sí o sí en nuestra profesión, y también nos ha permitido vivir de nuestro oficio, que no es poca cosa. Inventarnos una estrategia de autogestión basada en el hecho de entender, al menos en nuestra humilde opinión, de que el teatro que hacemos debe ir a buscar a los espectadores a donde los espectadores están y no quedarnos esperando que los espectadores vengan. Porque aun cuando vengan, nunca van a venir en la cantidad necesaria para que nosotros podamos organizar un emprendimiento a partir de eso. Eso por lo de la gestión. Nosotros tenemos una metodología de trabajo desde el equipo de Educación por el Arte, que el primer punto es en construir a partir de cada espectáculo una jornada o una actividad.
Es decir, lo que nosotros hacemos no es llevar teatro a las escuelas, sino intentar que nuestros espectáculos sirvan de disparadores para actividades o para jornadas artístico-pedagógicas. Por ejemplo, el espectáculo más viejo que tenemos es Antígona la Necia, y sobre Antígona la Necia construimos una actividad, una jornada de reflexión sobre democracia y libertad individual, autoridad y autoritarismo. Entonces, la actividad siempre la metodología para todas las actividades que pensamos o jornadas que pensamos empieza en el aula el día previo o un día antes de la función, en donde nosotros realizamos una actividad en las aulas de unos 20 minutos, que depende del espectáculo, la temática, la estética, el género al que el espectáculo se adscriba, es distinta. Puede ser desde sencillamente una charla hasta una charla apoyada con un medio audiovisual, hasta música, bueno, actividades que tienen que ver con dos cosas primero. Establecer un primer contacto con los espectadores que nos permita tener un principio de empatía al día siguiente, que los espectadores sepan lo que van a ver, quiénes son las personas que van a ir a la escuela o que los van a invitar a ir a un teatro a ver el espectáculo. Y por otro lado, empezar a generar alguna pregunta en el aula en relación a la temática que el espectáculo va a tomar. Esta actividad previa para nosotros es fundante. Es impresionante la diferencia entre una función hecha para escuelas con actividad previa o sin actividad previa. Cuando los alumnos y las alumnas vienen sin actividad previa a ver la función, están los primeros 10 minutos del espectáculo tratando de entender qué es lo que están viendo y por qué están ahí sentados. Esos 10 minutos son perdidos. Si los espectadores y las espectadoras tienen buena onda, está todo bien. Si no tienen buena onda, los perdiste ahí, ¿no? En los primeros 10 minutos. Cuando uno estableció un contacto, porque además la actividad es áulica, entonces es un actor o una actriz o el director, directora de la obra que van al aula a trabajar con ellos. Ese primer contacto, bueno, hacemos teatro y la mayoría de los que estamos acá, o tal vez todos, ese primer contacto es fundante de la relación en el espectáculo. Es que vos los mirás a los ojos, que ellos te miraron en criollo. Es muy difícil que un adolescente o una adolescente te bardee en la función después de que vos fuiste a hablar con ellos. Es muy difícil. Porque ya se generó el vínculo. Obviamente la actividad está planificada para eso. Intenta eso. No intenta ponerse, que es un riesgo que corremos muy seguido, porque nosotros nos ponemos físicamente en el aula, en el espacio del profesor. Nos paramos frente a ellos y les hablamos. Entonces es muy fácil para los adolescentes asumirnos en ese rol. Entonces es el trabajo del que vamos a hacer ese trabajo, esa actividad, salirnos de ese lugar y generarles otra propuesta de estar en el espacio áulico. Después hacemos la función y inmediatamente después generamos un debate, una charla, depende también el espectáculo. Para nosotros esto de estas son los tres momentos de la actividad, pero previo a esto hay que conseguir entrar al aula, es decir, hay que convencer a los docentes, convencer a la directora de que nuestra actividad tiene algún valor, de que les va a ayudar, que va a ayudar al proceso pedagógico, que los va a entretener a los adolescentes, que bueno, todo eso. Esa actividad se hace, es un trabajo de hablar por teléfono, mandar mails, visitar las escuelas, explicar, contar, armar, por ejemplo, por supuesto, un material gráfico, un catálogo de todas las actividades, un material dedicado a docentes y a directivos que hablen en profundidad del espectáculo, de la forma de construcción, de la bibliografía que utilizamos para que ellos puedan tenerlo como un insumo pedagógico. Bueno, todo ese trabajo también es un trabajo que no está directamente relacionado con la actividad teatral, pero que es con la gestión cultural, que es imprescindible, si no, no llegas al aula a hacer el trabajo. Ese trabajo también lo hacemos los actores y las actrices de Teatro del Bardo. Y también en ese sentido es algo que a nosotros al menos nos ha pasado así, cuando hemos tenido intenciones de que otra persona externa al grupo hiciese ese trabajo de gestión cultural, es muy difícil, al menos no fue para nosotros, transmitirle al otro de qué va la experiencia.
Entonces nosotros creo que somos muy buenos gestionándonos las funciones en las escuelas porque nosotros vamos sencillamente a contar lo que nosotros hacemos. Es en primera persona y tenemos la experiencia de 25 años arriba de nuestras espaldas de esa actividad para darle la confianza a ese director o directora o profesor o profesora nueva que no nos conoce de que nosotros vamos a hacer un trabajo de calidad que más allá de que le guste o no, va a ser útil en alguna instancia para trabajar con los estudiantes. Bueno, esa es más o menos la organización, la gestión cultural que hacemos en relación al equipo de Educación por el Arte. Lo de los 40 años de democracia, por eso traje el ejemplo de Antígona la Necia, a nosotros en general no nos ha cambiado mucho la labor, porque nosotros desde el año 98 hacemos un espectáculo que trabaja sobre la dictadura militar, digamos, nuestros espectáculos no todos tienen una temática que tiene que ver con la historia argentina o con la historia reciente o con los derechos humanos, pero sí muchos espectáculos tienen que ver con historia. Tenemos un espectáculo que se llama Artigas, el otro, que es sobre la independencia, el papel de Entre Ríos en la independencia y obviamente sobre Artigas mismo y las ideas artiguistas. Tenemos un espectáculo que se llama 5438, un policial bien argentino, que trabaja sobre la muerte del cacique Inacayal en el Museo de Antropología de La Plata, y de ahí construimos una actividad a partir de sobre la conquista del desierto y sobre los derechos de los pueblos originarios. Tenemos un espectáculo que se llama Pánfilos, que trabaja sobre una matanza de obreros anarquistas el 1 de mayo de 1921 en Gualeguaychú, pero también sobre los orígenes del feminismo y la relación del feminismo en los primeros movimientos sociales y en las luchas sociales del siglo pasado. Después tenemos otro espectáculo que se llama Jacinto Rojo, que trabaja también sobre un enfrentamiento entre trabajadores y policías en Jacinto Arauz, en La Pampa. Esos serían nuestros espectáculos históricos. Pero después tenemos toda una sección de espectáculos que forman parte de un proyecto que se llama Resistencia Trágica, que abreva en la mitología griega, y lo que construimos son 7 adaptaciones o versiones de mitos y tragedias griegas en relación a temáticas diversas, a temática de género. En realidad, todo lo que guía esta investigación de resistencia trágica son las mujeres en la tragedia trágica, en la tragedia griega. Entonces, trabajamos cuestiones de género, trabajamos, bueno, Antígona trabaja directamente con un paralelismo con la última dictadura militar. Amarillos Hijos también hacía un link con la última dictadura militar porque trabajábamos sobre el tema de los hijos de los desaparecidos y de los exiliados. Y bueno, y 6 más, 5 más, para que más o menos tengan una idea de qué. Y después tenemos otra área que es la de literatura. Es cómo traspolar elementos y materiales literarios, que pueden ser poesías, cuentos o novelas, a el teatro. Entonces ahí tenemos un espectáculo que se llama El Cruce, que es sobre cuentos de Borkowski y de Horacio Quiroga. Tenemos un espectáculo que se llama El Hombre Acecha, que es sobre la vida y la poesía de Miguel Hernández. Tenemos un espectáculo que se llama El Corazón del Actor, que trabaja sobre el corazón del actor, el cuento de Edgar Allan Poe, pero también sobre Marco de Nevi. Bueno, entonces esa es otra área de trabajo que tiene que ver con teatro y literatura. Y creo que no me estoy olvidando de ninguno. Acá hay un par de barderos. Si yo me estoy olvidando de algo, me hacen acordar, porque ya estoy grande y a veces me patina. Bueno, pero la respuesta es, nosotros abordamos el tema de democracia, y en realidad más que de democracia específicamente lo hacemos en Antígona, pero de cuestiones sociales, acuciantes, que tienen que ver con problemáticas que vemos que existen en nuestras sociedades, aun cuando sean democráticas, y a veces a pesar de que sean democráticas, desde el año 90. Somos unas 12 personas, digo unas 12 personas porque no todos trabajamos en todas las áreas que yo acabo de mencionar. Sí, 12 personas somos los que estamos actuando en espectáculos que hacemos en escuelas. Y aproximadamente unas 6 personas gestionamos este proyecto del equipo de Educación por el Arte.
hacemos todo el trabajo de gestión, o algunos alguna parte, otros, pero digo, estamos involucrados en los trabajos de gestión. Si el espectáculo es en la escuela misma, yo te digo 45 minutos 50. Si es en estas condiciones tan hostiles como el patio de una escuela, donde a veces ni siquiera se puede oscurecer y poner luces. Nuestros espectáculos duran entre 45 y 60 minutos. A veces depende el lugar físico donde lo hacemos y las condiciones del espacio. Hay versiones de espectáculos, hay espectáculos que sacamos alguna escena o ponemos, digo, porque a veces nosotros también hacemos muchas actividades en teatros, ¿no? Y llevamos a las escuelas al teatro. Entonces ahí la expectación empieza a parecerse un poco más a la expectación de alguien que decide ir al teatro y va. Entonces ahí también hay otra tranquilidad, porque muchas veces los chicos están sentados incómodos en el piso, entonces no puedes tenerlos 1 hora y 10. O sea, los 40 minutos los tenés que dejar ir al baño, o levantarse, o estirar las piernas, o hablar, porque digo, hay una incomodidad de la que uno como actor o actriz, y mucho más los directores, que son los responsables, y directoras, tienen que hacerse cargo de esas condiciones de expectación. Entonces yo te diría, 45 minutos está perfecto, es un tiempo perfecto. Nosotros a veces lo extendemos hasta 60, ya te digo, porque conseguimos con el transcurso de los años también mejores condiciones de expectación para las escuelas, tramitando funciones en espacios más aptos. Y después nosotros organizamos un debate, que ese debate no dura más de 20 minutos, porque también ese es otro momento en que está bueno abrir las preguntas, pero más que para contestarlas, para generarlas y que después los docentes puedan retomar esas preguntas en el aula. Cambia mucho, depende de la obra, de la temática, o ya te decía, o de las cuestiones estéticas de la obra. Pero nosotros, es un trabajo creativo para nosotros muy lindo y muy estimulante pensar, bueno, ¿qué hacemos para estimularlos a ver tal cosa? Y hemos tenido muchas estrategias. Acá está Gabriela Trevisani también, con la cual ideamos una vez cuando hace unos años, hacíamos una versión de Alicia en el País de las Maravillas, que se llamaba Alicia la del cuento. Entonces, intentábamos traspolar el cuento al teatro y también trabajar sobre la idea de cómo se escribe un cuento, inspirados en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, inventamos una actividad que se hacía en 20 minutos, y en 20 minutos todos escribían un cuento en el aula, con una estrategia de Gianni Rodari, que seguro ustedes todos conocen, una dinámica muy sencilla, en donde todos decían, pero entonces escribirse, con esto del binomio fantástico, escribir es fácil, ¿no? Bueno, ¿cómo se escribe? Entonces es nada, es como encender una chispa. La actividad tiene que ser corta, tiene que ser muy dinámica, tiene que tener resultados, algún resultado. Tiene que ser un poco un pase de magia. ¿Se comprende? Por ejemplo, para Antígona, que uno dice que es la más sencilla, y Antígona, Fedra, Amarillos Hijos, que son todas adaptaciones de tragedias griegas, esas que son las más pavotas de todas, las actividades previas, nosotros nos paramos y les contamos el mito. Claro, se los contamos como narradores, ¿no? Se los contamos habiendo ensayado cómo se los contamos. Y el mito es alucinante, porque el mito se cuenta solo. El mito les explota la cabeza de que el Edipo se casó con la mamá y tuvo hijos y mató al padre, y que el otro tenía que sacarle el cinturón a la amazona, y entonces se roba a la hermana y se la lleva, y después la hermana no se quiere volver porque se enamora del que la raptó. Bueno, todo es tan truculento que la sola narración del mito nos genera a todos los humanos que la cabeza se te explote, porque además está enraizado en nuestra forma de estructurar el pensamiento, el mito. Después, en otras oportunidades, irrumpíamos en las aulas sin pedir permiso, tocando la guitarra. Y a partir de ahí generábamos una pequeña situación que daba información sobre tal cosa. En otras oportunidades que trabajamos sobre espectáculos de Kamishibai, que es una técnica japonesa de narración con imágenes, bueno, la idea era, a partir de las imágenes que mostrábamos, tal cosa.
Digo, siempre es generar como eso, casi como un evento. O sea, no pensarlo como una clase, pensarlo como un evento. Muchas veces nos han llegado pedidos de los docentes, desde que ahora ya no tanto, por suerte, mira, me estás haciendo dar cuenta de esto y eso es un muy buen indicador. Antes nos pedían el texto de la obra. Muchas veces nos pedían el texto de la obra para trabajarlo, cosa que no está mal, está buenísimo y está buenísimo trabajar los textos dramáticos. Pero ahora nos piden más material sobre la obra y eso me parece más interesante. Primero porque empezamos a despegar al teatro de la literatura dramática, que obviamente están relacionados, pero no necesariamente. Muchas veces el texto dice muy poco de lo que van a ver al otro día, de la obra que van a ver al otro día. Y sí otros insumos, si hay películas, si, qué autores tomamos. Nosotros, como te decía, por cada actividad que hacemos tenemos, porque ya sabemos que va a venir este pedido, tenemos un dossier en donde, por un lado, les contamos a los docentes de dónde viene la inquietud de hacer el espectáculo, cuáles son las preguntas que nosotros nos hacemos y que seguramente le van a servir a los espectadores después, porque sobre eso generamos. Una cosa que es muy importante, ahora que digo lo de las preguntas, es que una cosa que para nosotros es una ley, es que nosotros no dejamos ningún mensaje. Las obras no tienen mensaje. Muchas veces los adolescentes cuando termina el espectáculo y preguntan, ¿pero ustedes qué opinan? Y para mí cuando preguntan eso yo dije, ok, hicimos todo bien. Ellos no saben qué opinamos nosotros sobre lo que acaban de ver. Por eso nos lo preguntan. Porque para generar preguntas en otros, que ojalá lo consigamos, digamos, tenemos que generarnos preguntas nosotros, de verdad, preguntarnos de verdad sobre lo que estamos haciendo y diciendo y por qué estamos haciendo o diciendo tal cosa. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas preguntas? Les convidamos. También cuáles son los esbozos de respuestas que nos dimos, a dónde fuimos a buscar respuestas, bibliografía, material gráfico, pinturas, documentales, películas, etcétera. Y con eso armamos una carpeta lo más sintética posible para que el docente tenga ese material y puede ir a buscar por su cuenta cosas en relación al espectáculo. No se consigue de un día para otro. Es un camino largo. Es lo primero que te quiero decir. Ya lo empezaste hace 11 años, así que lo sabes. Nosotros en general no hacemos, bueno, ahora que está Democracia Siempre o el Plan Podestá, qué sé yo, que el instituto te paga una función y vamos a una escuela, eso es eventual, es como, bueno, cada tanto hacemos una de esas. Y acá tampoco con el Ministerio de Cultura ni con ningún, no. Es totalmente autogestivo el equipo de Educación por el Arte. Los que pagan por las funciones son les estudiantes. Escuelas públicas y en escuelas privadas. Y nosotros vamos a todo tipo de escuelas. Lo que nosotros hemos entendido durante muchos años es que, como vos bien decís, es muy difícil, existen y las hay y les agradecemos mucho, pero es muy difícil que los directivos y los docentes valoren realmente nuestro trabajo. Económicamente hablando, digo, ¿no? Porque qué lindo lo que hacen, pero qué caro, no, los chicos no tienen plata, no podrían venir esta vez y después vemos si todo eso sucede. Entonces lo que hay que hacer, esto es una estrategia nuestra, lo que hay que hacer es liberar a los docentes y a los directivos de juntar el dinero. La actividad previa a nosotros nos ha servido para tener un contacto directo con los estudiantes y las estudiantes y pedirles nosotros una colaboración que tiene un valor, no es que es una colaboración, no es a la gorra, que tiene un valor y que nosotros les explicamos por qué nosotros necesitamos pedirles esa colaboración. También sabemos que en las escuelas públicas aproximadamente pagan el 50%, con suerte el 60%. Pero también en la actividad previa nosotros les explicamos que esto es una colaboración y que no es una entrada porque todos van a participar de la función. Y que aquel que puede traer el dinero no solamente no está pagando una entrada, está pagando la posibilidad de que todos vayamos a ver la función. No es, él no traje y yo traje.
Es un sistema solidario en donde todos vamos a ir y vamos a aportar los que podemos. Este sistema, nosotros siempre le decimos, resulta si los que pueden no se olvidan, no deciden gastárselo en otra cosa. Entonces, sí, claro, siempre hay un pibe que se olvidó o que se lo va a gastar en otra cosa. No importa. Porque en una escuela que vas por primera vez, te traen el 40% y como les gustó lo que vos hiciste y empiezan a valorar los mismos que aportan, en la segunda vez que fuiste traen el 60%. Y la tercera vez que fuiste traen el 70%. Y un día vas a esa escuela pública y trae todo el mundo. Pero es mucho tiempo. Arnold Hauser dice que el único teatro popular es aquel que depende de las monedas de los espectadores. Entonces, uno de los mayores premios que nosotros hemos recibido en todos estos años de trabajo es que nosotros cada vez que vamos a una escuela la recaudación es mayor, en el porcentaje de los alumnos que traen. Y eso quiere decir que el que está siendo el destinatario real, que es ese adolescente, está valorando lo que estamos haciendo. Pero es un trabajo de hormiga. Nosotros nos ha pasado, hace muchos años, ya no nos pasa más. Es más, nosotros a veces, ahora no lo hacemos más, porque también hemos generado en 25 años una circulación por escuelas que vamos siempre a las mismas escuelas y que ya saben todo. Es más, te preguntan, ¿cuándo venís a hacer la actividad previa? O sea, ya saben ellos todo cómo se organiza, ¿no? Pero llegar acá costó un montón de años. Pero no, a nosotros nos ha pasado que nos han, una vez en una escuela de Salta, nosotros antes íbamos por las aulas a buscar el dinero. Los docentes y los directivos ni siquiera tocaban el dinero. Y ni se enteraban. Nuestro compromiso es, no importa cuántos traigan, nosotros la actividad la hacemos, toda. Pero déjennos a nosotros organizar el dinero. Entonces, el pibe que no le va a dar al preceptor la plata, te la da cuando vos vas. Y entonces, no tenés un preceptor molesto porque tiene que juntar la plata y los chicos no se la traen. A un profesor preocupado porque no llega un monto mínimo que le pediste. A un directivo que dice, ¿por qué estamos acá cobrándole a los chicos? Ni se enteran. Son el grupo y los pibes. Y a nosotros no funciona. Ya no juntamos más nosotros la plata en el aula, ¿eh? Ya ahora los pibes la traen, se la dan al docente, el docente encantado. Porque digo, porque trabajamos en escuelas que vamos muchas veces, ¿no? Pero digo, pero esto se fue generando de que lo fuimos implantando, digamos, lo fuimos haciendo. Una vez te decía, en Salta, pasamos a buscar el dinero por las aulas y en el medio de que estábamos pasando, viene un preceptor y dice, no, dejen que seguimos juntando nosotros. ¿Qué pasó? Los preceptores se dieron cuenta que los pibes traían el dinero. Entonces la directora decidió juntar el dinero y cuando termina la función nos van a dar el dinero y yo le digo, no puede ser este dinero porque fuimos a 5 cursos y el 80% de los chicos estaban trayendo y vos me estás dando una cantidad de dinero que no es. Y me dijo, no, sí, lo que pasa es que los chicos deben muchas cuotas en la escuela, entonces nos cobramos las cuotas y este es el dinero que sobra. O sea, te encontrás con todo, con el universo en una escuela. Digo, hay de todo tipo de escuelas. Bueno, entonces a partir de ese momento, o nosotros juntamos el dinero, ya te digo, ya pasamos esa etapa, pero ahí nos planteamos, o nosotros juntamos el dinero o no vamos. Nosotros le damos todas las garantías, van todos los pibes, la actividad se hace y todo, pero nosotros nos ocupamos del dinero. Bueno, y ahí vas armando estrategias, depende del tiempo. Pero es un trabajo creativo el de juntar el dinero y el de que sea redituable la actividad, que te lleva tanto trabajo como todo lo otro, ¿eh? Porque digo, también hay que ver el contexto, cómo son las escuelas en La Rioja. Por ejemplo, nosotros vivimos en Entre Ríos y tenemos enfrente Santa Fe. Santa Fe es mucho más grande, las ciudades son mucho más grandes, hay mucho más habitantes, hay muchas más escuelas, pero es tan engorrosa la burocracia de Santa Fe que ahora estamos tratando de organizar una gira que las funciones casi se las estamos regalando porque es una gira del instituto. Y estamos, por ejemplo, todavía dependiendo de que los supervisores autoricen que nosotros vayamos a la escuela a hacer la función. Cosa que en Entre Ríos no nos pasa. Entonces digo, también en cada territorio, depende cómo se manejen las escuelas, hay que pensar estrategias distintas. Buenos días para todos.
Sí, lo que a mí me pareció muy importante, lo que usted dijo acerca de que se puede enseñar el teatro, ¿no? A través de todas las asignaturas, como también lo dice Luis San Pedro, muy bien él, ¿no? Eso me parece que se debería concientizar mucho en las escuelas y que creo que sería sumamente importante y no tomarlo como al teatro para como terapéutico, no digo, no digo eso, sino que tomarlo, ¿no? Creo que los chicos verían de esta manera el teatro y las asignaturas y estas materias duras se verían y se podrían enseñar de otra manera. Creo que es importante esto que ustedes planteó, ¿no? También estoy de acuerdo con Paulina que es súper difícil, ¿no? Que todo el mundo sepa de lo que nosotros hacemos y el trabajo que hacemos y sobre todo en las escuelas. Pero soy una convencida que el teatro debe estar en las escuelas y que es súper importante y me gusta y nos dio muchos tips como para incursionar en esto, ¿no? Que de a poquito nosotros estamos con un grupito que estamos incursionando. Y bueno, recién empezamos y creo que está muy bueno lo que usted nos dice y todo lo que nos está aportando, ¿no? Para esto. Así que bueno, Cristina, muchas sí, gracias. Tomo lo que vos decís y algo que dijo Paulina, que pienso en esto de los aliados y las aliadas en los profesores y profesoras. sí, Yo creo que se está dando, después de la pandemia, se está agudizando algo que ya todos sabíamos y vivíamos, los que trabajamos en relación a escuelas y a universidades y etcétera, que es la gran crisis del sistema educativo sí, en criollo. Después de la pandemia, los docentes ya se les quemaron los papeles en el aula. Necesitan herramientas pedagógicas innovadoras que atraigan la atención de esos adolescentes, que estuvieron 2 años en su casa teniendo clases virtuales, con suerte, sino haciendo trabajos prácticos de corte y pegue, y habiéndole visto todos los piolines a la educación. sí. ¿No? Y creo ¿Para que qué el van a ir teatro, si estuvieron 2 años sin ir? ¿Para qué van a ir? ¿A qué sí, van? ¿A qué van a escuchar a un docente? ¿A qué van? sí, Entonces, los docentes están sintiendo en sus cuerpos esta crisis de todo el sistema educativo y están, como son obviamente quienes gestionan la educación pública en este país, los docentes, están buscando, ese es el momento nuestro para acercarnos y decirles, mira, acá hay sí. una estrategia. Y de Creo hecho, que nosotros nos damos cuenta en estas funciones que yo le comentaba a Paulina que hacemos en el teatro, nosotros hasta antes de la pandemia, que hacíamos estas funciones también en el Teatro Grande y que iban las escuelas que querían, nosotros visitábamos a las escuelas, incluso en nuestras escuelas que siempre han venido a ver nuestras obras, para explicarles, para comentarles, para interesarlos, ¿no? Hacíamos la entrevista. Después de la pandemia nunca más fue necesario. Nosotros ponemos el flyer y los docentes llaman, quieren sí, venir, porque quieren sacar a los alumnos de la escuela, quieren tener otras experiencias con los alumnos, y esto es súper valioso. Entonces tenemos que nosotros, artistas, no solamente los teatristas, estar también a la altura y al servicio de esa necesidad de la educación, digamos. Y capitalizar y aprender y ver cómo podemos hacerlo cada vez mejor. Pero digo, es un momento que en este sentido es muy fértil, creo, sí, para yo retomar. soy, bueno, referente de la Red Nacional de Dramatiza y creo que, bueno, ahí también nos dan muchas herramientas y tenemos muchas cosas para que el teatro esté en las escuelas, ¿no? Creo que tenemos muchas herramientas y más, si somos docentes aún, más tenemos como para poder brindar este servicio que vos estás diciendo. O sea, me parece súper importante. Nosotros también con Adriana Correa somos abuelas lee cuentos en las escuelas, ¿no? Y también estamos viendo esa necesidad, lo cual esto ha provocado, ¿no? Que estemos haciendo otro tipo de cosas también, porque vemos esa necesidad y por ahí los mismos docentes nos están pidiendo eso. Es como que vos también lo que nos estás diciendo.
ellos mismos nos están generando a que nosotros tratemos y trabajemos desde otro lugar y con otras cosas que los mismos chicos también lo están queriendo, ¿no? Y vemos Sí, respuestas y son buenas las respuestas, entonces creo que es muy importante. el otro día una colega de Córdoba que hace teatro para niños y niñas, para infancias, que es un público que nosotros visitamos no tan seguido, me comentaba que es impresionante cómo ha cambiado la expectación después de la pandemia, de los niñitos más pequeños. Sí, Ella trabaja desde 3 años y que sí, sí, lo están vemos. mucho más ávidos de Sí. ver, están mucho más atentos, entre comillas, se portan mucho mejor en las funciones, Mm. hay un interés renovado en eso. Digo, algo que todavía no llegamos a dimensionar, algo muy poderoso pasó en estos 2 años de encierro con estas infancias y adolescencias, y por eso digo, es el momento de pensar en eso, Sí, porque son los que están ahora atravesando la escuela, y podemos sí, ser muy útiles para ellos y para ellas. sí, totalmente. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahí le damos la palabra a Adriana y por ahí si podés en un bocadillo, habló recién Pauli de la frecuencia, si podés comentar cuál es la frecuencia con la que asisten a una escuela, ¿sí? Como para tener, digamos, como una cuestión con el tiempo, pero después de que, yo lo digo para no olvidarme yo, pero después te lo recuerdo. Dale. Adri, ¿estás por ahí? Ahí le doy la palabra. No se escucha, Adriana. No se escucha. Ahora sí. Ahí sí, Sí. ahí sí, bueno. Bueno, así como lo explicó María Cristina, somos compañeras, abuelas de cuentos. Yo desde el año 2016 estoy incursionando en eso. Empecé como voluntaria en el Hospital de la Madre y el Niño cuando inauguramos una biblioteca móvil que era un carrito de esos que se utilizaban en los hospitales para llevar los medicamentos. Eso lo adaptamos y nos pusimos libros de cuentos y fuimos por las habitaciones a leerle cuentos a los niños. Así empezó mi carrera de leer cuentos. Bueno, yo soy docente, muchos me conocen, soy docente de nivel inicial, soy profe de teatro, bellas artes, y bueno, a mí me sirvió muchísimo. Voy a empezar por lo último y después les sigo contando un poco de historia si hay tiempo. Nosotros estamos incursionando en jardines de infantes, vamos, o sea, casi todos los días tenemos actividades, vamos a leer cuentos, desde los jardines más pobres hasta los más acomodados sería. Y lo teatralizamos un poco, medio como que les gusta más a los chicos. Y es la atención, como escuchaba recién, de los niños, es espectacular cómo nos atienden, cómo escuchan los cuentos. Y otra experiencia muy buena que tuvimos, estamos yendo a colegios secundarios y colegios de aceleración. Fuimos a colegios de aceleración donde están chicos que tienen problemas de adicciones, que trabajan y no pudieron terminar su secundaria. Y fuimos a un colegio que eso nos quedó muy grabado, que eso estamos, por eso estamos incursionando también en teatro como para, en el grupito que armamos, para ir a ese colegio. Hay un colegio que hay 15 alumnos nada más. Cuando llegamos el primer día nos dijeron, no, dice la bibliotecaria, estos chicos ni les van a prestar atención, dice, ustedes van a tener que tener paciencia o si se retiran todos el alumnado son 15, dice. Bueno, yo ya les explico. Bueno, fuimos al aula, no se retiró nadie, al contrario, están haciendo un trabajo en literatura espectacular, ellos mismos escriben. Yo les he dejado algunos cuentos inconclusos, cosa que ellos o que le puedan cambiar el final, y están trabajando en eso. Y nos pidieron teatro.
Así que muy Bueno, conforme. vamos para allá, no hay ningún problema. Sí, sí, nos va pidiendo. ¿Cuándo es la función y vamos? Sí, Con le voy respecto a a lo que avisar. Miriam decía de la frecuencia, es para conseguir una relación, yo te diría como mínimo una vez al año tenés que ir. Sí, sí, así Todo, vamos. así, Tenemos una continuidad. claro. Y hay Sí, escuelas que vamos 2 veces al año, una en cada cuatrimestre, y hay escuelas que, bueno, hay escuelas que son fan y que vamos 4 o 5 veces al año. También para eso, para la otra cosa que viene como contrapunto de esa continuidad, es que tenés que tener varios espectáculos. sí, también. Nosotros en este momento tenemos 15 espectáculos en repertorio, entonces podés ir muchas veces porque tenés muchas cosas para llevar, si no es difícil construir esa continuidad. Salvo, y esto es una estrategia que nosotros también usamos dentro del equipo, cuando vos te das cuenta que hay escuelas que estás desatendiendo porque vos ya no tenés material nuevo para llevarle, convocar a otros grupos y ser vos el nexo, o otros grupos que vos confiás, que te gusta el trabajo, que tienen una metodología similar, eh, y, y organizar funciones de otros grupos en esas escuelas. Buenísimo, También sí, puede sí, ser una estrategia. sí, muy bueno. Sí, yo quería comentarles un poquito también que soy operadora socioterapéutica en adicciones y el teatro también lo usé como terapia y resultó espectacular también con los pacientes. Yo he trabajado en comunidades cerradas, en contexto de encierro, eh, chicos que ya como chicos y no tan chicos, por supuesto, que tienen condenas. Y he trabajado con el recurso de pintura y teatro. Y el teatro me resultó muy bueno como terapia. Y con la familia de los chicos, con la familia. Hicimos teatro improvisado, por supuesto, en cada reunión que teníamos con los padres y los chicos incursionaban, preparaban escenografías y demás, y mucho entusiasmo y eso les gustó muchísimo. Yo ahora en estos momentos no lo estoy haciendo porque me quedan muy lejos las comunidades terapéuticas y yo estoy con un problema de una pierna, que ya estoy superándolo, una necrosis en el fémur, pero ya está, ya estoy sobrellevándolo todo, gracias a Dios estoy mejor, ya camino bien, todo. Me costó recuperar, pero estamos ahora a full con este grupito que estamos armando con María Cristina. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y muchas gracias por los tips que me han dado. Bueno, gracias a vos por Gracias, compartir. Adri. Gracias. Bueno, vale. Si no quedan otras preguntas, yo te iba a sumar algo que estaba pensando desde que empezamos, que me gustaría que me cuentes como la experiencia más difícil que tuviste, la más compleja y la más hermosa. Y de ahí vos agregá lo que quieras y cerramos la charla. La más difícil la sé, la más difícil la tengo. Gaby estaba ahí en ese momento, estaba en ese lugar. Les contaba que hicimos un espectáculo que se llama Jacinto Rojo, que trabajaba porque hace 2 años que no lo hacemos, lo tenemos en repertorio, pero hace 2 años que no lo hacemos, sobre un enfrentamiento entre bolseros y policías en un pueblo en La Pampa que se llama Jacinto Arauz. Entonces, la estructura dramática de la obra era un juicio en donde 2 lincheras que llegaban a la escuela, en este caso, se acordaban de este evento y se les ocurría hacer un juicio para ver quién había tenido la culpa, si los bolseros o la policía. Entonces, para hacer este juicio, llamábamos a 5 espectadores del público. Y un día fuimos a Jacinto Arauz. No, pero esto que te voy a contar era en la gira que llegamos a Jacinto Arauz, fuimos a Santa Rosa, La Pampa. Y fuimos a una escuela muy, 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 muy periférica y con una situación de mucha vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes. Subieron los 5 voluntarios
y toda la obra boicotearon la función, nunca nos había pasado. Era tal el boicot que hacían a la función, porque esos 5 que suben actúan con los actores toda la obra. Y en general todas las experiencias que hemos tenido con ese espectáculo fueron maravillosas. Incluso hemos aprendido de esos actores improvisados, entre comillas, que pasaban. Incluso hemos aprendido cosas del teatro y cosas que nosotros a veces creemos los actores que lleva mucho tiempo aprender y que en realidad es una condición innata del ser humano, por ejemplo, copiar al compañero, ¿no? Como había imágenes en el espectáculo que se armaban solas porque el actor doblaba la espalda y todos doblaban la espalda. Y vos decís, si yo tengo que ensayar esto con un grupo, estoy 2 meses para que todos doblen la espalda en el mismo momento. Sin embargo, eso sucedía instantáneamente porque hay una cuestión senestésica, del juego, del sencillamente estar jugando y no estar pensando en lo que estoy expresando, que los espectadores en Jacinto Rojo hacían y que era muy potente. Pero esta función boicotearon toda la función. Les decían cosas a los actores, no hacían lo que los actores les pedían, hablaban arriba de los actores. Hasta tal punto fue así que los espectadores empezaron a pedirle a sus compañeros que la corten. Todo durante la función, ¿no? Bueno, fue muy angustiante porque se nos caía de alguna manera nuestra visión romántica del espectáculo y de la situación de, las de esta comunidad con chicos tan vulnerados, y que en realidad al final entendimos, nos dijeron, ¿qué vienen a hacer acá? Este es nuestro espacio, ¿qué se vienen a hacer los lindos acá? Rajen de acá. Y lo sentimos muy fuerte, ¿eh? Nos dijeron, rajen de acá. Así. Fue fea la situación, pero nos hizo aprender muchas cosas. Y la más hermosa, no sé si fue la, no sé, Gaby, Andrés, una más hermosa. No fue en una función lo que yo te voy a contar, pero fue por una función. Muchos años después de que fui a hacer una función a una escuela secundaria, muchos años después, 15 años después, invitamos a una poetisa paranaense a hacer el desmontaje de una de nuestras obras en un evento que se llama El Desmontaje Infinito. Y ella, cuando estaba haciendo el desmontaje, contó a público que cuando ella vio a Antígona, 15 años antes en la escuela secundaria, Antígona le dio la fuerza a ella para salir del closet. Y que durante mucho tiempo sus amigas más íntimas le decían a ella Antígona, por cómo ella había quedado impactada de esta idea de una mujer que decide hacer lo que considera que tiene que hacer. Y no fue en la función, pero en el momento en que ella públicamente, que yo no lo sabía, cuenta eso, fue como, listo. Para algo pasamos por este camino, digamos. Eso. Y eso me hace pensar en cuántas cosas todos nosotros que hacemos teatro, despertaremos en personas que jamás nos enteraremos. ¿No? Y eso es como súper potente, al menos para mí. No sé, chicos, si tienen una muy hermosa. Ahí están Andrés y Gaby, que son del grupo. Cuéntense una linda, chicos. Cuéntense una linda, aunque sea. Gaby. No sé si es linda por lo romántico. Hay máquinas trabajando, por eso estoy callada. Pero en la última función que fuimos de Artigas del Otro, que hablamos sobre Artigas, en un momento nosotros focalizamos ese espectáculo en la traición de Ramírez. Ramírez es acá un héroe en Entre Ríos, digamos, y nosotros le decimos traidor a boca de jarro en el espectáculo. Y nosotros en esa función estuvimos con un profesor de historia que fue quien nos hizo como una visión del texto que habíamos escrito para ver que no quisiéramos históricamente nada.
Y él se acercó y nos dijo después de la función que a él le parecía que solo nosotros, a través de ese lenguaje, podíamos decir a boca de jarro que Ramírez era un traidor. Que si él hacía eso, lo metían preso, digamos, por decirlo de alguna forma, y que en ese momento yo entendí también que la herramienta que tenemos es muy poderosa, porque así como nosotros podemos decir cosas así como delicadas para la sociedad, lo podemos decir tranquilamente porque como que el formato nos resguarda, digamos. Es una obra de teatro, no sé. Y ahí, a través de esta devolución del profesor, entendimos eso. Para mí fue hermoso darme cuenta también de que esta herramienta es poderosa en ese sentido, ¿no? Gracias, Gaby. Bueno, vale. Estaba tentada de una cosita más. ¿Qué maestros te acompañan? O sea, cuando están organizando la escena, ¿qué sentís, digamos, ¿no? O sea, tipo, generalmente los maestros del teatro, ¿a quiénes sentís más presentes según el momento? No sé si es que eso va pasando por obra o siempre hay, digamos, referentes o maestros que están ahí atrás. O gente que... Sí, claro que sí. Yo creo que sin lugar a duda el que más atrás nuestro está es Brecht. En muchos sentidos, en esta idea didáctica del teatro, en esta idea de, como dice Gaby, con esta anécdota de animarnos a opinar sin bajar ninguna línea, a opinar preguntándonos y cuestionándonos nuestras opiniones, tratando de abrir sentidos en vez de cerrarlos. Brecht está seguro. También está Grotowski, porque hay una frase de Grotowski que a nosotros nos hizo entender mucho de la poética que necesitábamos construir para ir a las escuelas, que es que el montaje del espectáculo reside en la cabeza del espectador. Entonces, no importa tanto lo que pasa en escena, sino lo que nosotros construimos como signo para el que mira. Digo una pavada en relación a eso. Nos dimos cuenta, obviamente que no hay cuarta pared en nuestro teatro, no existe tal cosa. Esto es una opinión personal, yo creo que ya no puede existir en el teatro contemporáneo la cuarta pared, pero digo, en nuestro teatro claramente desde hace 25 años no existe la cuarta pared. Y por otro lado, por ejemplo, nos dimos cuenta cuando trabajábamos en escuelas que no era necesario que los actores se mirasen entre sí para que el espectador entienda que esas personas estaban hablando entre sí. Esto que nosotros aprendíamos en los talleres, entre comillas, stanislavskianos de teatro, que para conectarte con el otro te tenés que mirar. Y que si vos te mirás con el otro, piénsenlo técnicamente, el espectador te está mirando de perfil. Entonces, la proyección vocal también es corta porque no podés estar gritándole en la cara al otro que lo estás mirando a los ojos. Entonces, posibilitar que, si bien yo miro a mi compañero, pero también miro al espectador y que el espectador siga entendiendo que yo le estoy hablando a mi compañero y no al espectador, es algo que entendimos por leer a Grotowski. Entonces, eso, mirar al espectador y seguir hablando con el personaje que hace mi compañero, nos permite una proyección de la voz, una mirada con el espectador que en ese momento está tomando el lugar del personaje con el que yo estoy hablando. Bueno, eso lo pudimos explorar porque nos dio permiso Grotowski, por ejemplo. Entonces, Grotowski siempre está con nosotros. Hay un compañero en nuestro grupo, que ya no está más en nuestro grupo, pero que siempre lo tenemos en nuestro corazón, que se llama Mingo Duce, que siempre decía él, nosotros Grotowski a careperro. Y creo que sí, nosotros Grotowski a careperro. En ese sentido, en la idea del montaje, de la sede del espectáculo. Que bueno, que en realidad Grotowski lo toma de Eisenstein, el que de Eisenstein nosotros también tomamos mucho el tema del montaje, el teatro como montaje de atracciones. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener un espectador de 15 años todo el tiempo con nosotros. Entonces, hay que hacer un montaje de atracciones.
todo el tiempo tenemos que estar buscando estrategias para devolverlos, para traerlos adentro del espectáculo. Y eso tiene mucho que ver con el montaje de Eisenstein, que también nos marcó bastante. ¿Ustedes tienen alguno más? Y seguro tenemos a Meyerhold porque lo amamos. Porque Meyerhold es Dios. Y seguro está porque lo queremos. Meyerhold es Dios. Bueno, vale. Algo que quieras aportar y ya luego, si quieres cerrar vos la charla. Yo hablé un montón, no tengo mucho más para aportar. No, eso. Nada, pensar la gestión cultural en relación a la educación como una actividad creativa más. Y por ahí eso, entender que más allá de que trabajemos en educación formal o no formal, o trabajemos en otros lugares, en otros ámbitos, con el teatro, yo creo que hay que empezar a entender que el teatro de sala ya fue, chicas y chicos. Ya fue el teatro de sala. Sí, está lindo, lo hacemos, está bueno estrenar en unas condiciones reparadas, pero hay que ir a buscar a los espectadores, sean escuelas o donde cada uno considere que tiene que ir a buscar sus espectadores en relación a sus deseos y sus posibilidades, pero hay que ir a buscarlos. Eso. Muchas gracias. Y que si existe el teatro de sala, que se llene. Ah, Los obvio, espectadores para que se llene. obvio. Esta experiencia, ¿no? De traer la gente también es súper importante para que también podamos tener esa experiencia compartida en el teatro, pero mientras que los podamos convocar. Bueno, muchas gracias, Valeria, siempre. Gracias a vos, Miri, por invitarme. Una persona así a la que admiro mucho. Yo espero que, bueno, en algún momento puedan ver el espectáculo de Valeria Antígona la Necia y todos los espectáculos, pero si en algún momento andan por ahí y se pueden llegar, se pegan un viaje o ven que está en un lugar cercano y pueden ir a verla, yo les garantizo que no se van a arrepentir nunca de haber hecho el gasto que sea. Yo lo hice y es así, no me arrepiento. Así que ay, gracias, uno Miriam. de los espectáculos más conmovedores. Así que bueno, gracias Gaby, gracias al otro compañero que anda por ahí, Andrés, y gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta charla hoy. Y les pido que estén atentas. Nosotros vamos a seguir con las charlas desde esta materia que se llama Teatro y Sociedad, de la licenciatura en Arte Escénico de la Universidad Nacional de La Rioja. Con las chicas estamos promoviendo que se puedan unir todas aquellas personas que les interesen. Se vienen charlas muy interesantes también. Teatro y Democracia con Jorge Dubati, teatro político con Estela Castronuovo, teatro comunitario con Fernanda Vivanco, bueno, toda gente del palo y muy comprometida, así que bueno, inmensas gracias por haberte sumado, Vale, a este ciclo. No, gracias a vos por generar y a tus compañeras por generar este espacio tan rico y por permitirnos también socializar nuestra experiencia y ojalá algunos tips, como dijeron por ahí, sirva para alguno o alguna que se le ocurra algo nuevo. Ojalá hayamos servido para eso.